Universidad Autónoma Chapingo. A través del Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible de la Dirección General de Investigación y Posgrado, el Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Fitotecnia, en colaboración con la Rectoría y la Subdirección del Centro de Educación Continua de la Dirección General Académica, invita a participar en las conferencias magistrales semanales. En línea. Los miércoles a las 17 horas, del 23 de septiembre al 25 de noviembre del 2020. Para más información, Dr. Jesús Axayacatl Cueva Sánchez, coordinador general del seminario. ¿Qué esperas? No faltes. Te esperamos. Enorme y gran trayectoria que ella tiene. Entonces, muy brevemente les comento que es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió la especialidad en métodos estadísticos en la Universidad Veracruzana, después realizó estudios de maestría en ecología y ciencias ambientales en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en ecología y desarrollo sustentable en el Colegio de la Frontera Sur, en la Unidad San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Hizo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Biodiversidad, Funcionamiento y Servicios del Ecosistema del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, el Campus Morelia, y una estancia de intercambio académico en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, en el Campus Jiquilpan, en Michoacán. Actualmente es investigador titular de la Red de Ecoetología del Instituto de Ecología AC en Jalapa, Veracruz. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha publicado más de 30 artículos científicos, 20 capítulos de libro y numerosas publicaciones de divulgación y notas periodísticas. Ha formado estudiantes y ha sido profesora a nivel posgrado en cursos nacionales e internacionales en las áreas de análisis de biodiversidad, ecología de comunidades, estadística, manejo agropecuario y servicios ecosistémicos. Ha sido becaria del Museo de Historia Natural de Nueva York, de la Organización de Estudios Tropicales, del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha trabajado también en docencia en educación media superior y a nivel licenciatura y en educación ambiental no formal en diferentes niveles educativos, y en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México se desempeñó también como guía. Con el lema de Educar para Transformar, ha realizado talleres para niños y productores promoviendo la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, la salud del suelo y la producción sustentable. Su programa de investigación pretende analizar los efectos de los regímenes de manejo ganadero en la diversidad de especies en paisajes tropicales. Como modelo de estudio, utiliza los escarabajos del estiércol del género Coleoptera, y por otra parte, como los servicios ecosistémicos relacionan la biodiversidad con las funciones y procesos del ecosistema y con el bienestar humano, se ha involucrado en los últimos 6 años en proyectos multidisciplinarios con enfoque hacia la conservación y producción sustentable. Y bueno, pues también quiero agregar que, pues además de ser una buena amiga nuestra, pues le agradecemos mucho que pues haya aceptado la invitación para estar con nosotros. De veras, Lucrecia, es un gran honor para nosotros tenerla aquí en este evento tan importante, y ojalá nos siga acompañando. Quiero decir también que la doctora Lucrecia pues ha estado vinculando cada vez más con nosotros, es decir, con nuestro doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible, y con el Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional, y desde luego también con nuestro Centro de Agroforestería, donde también a través de la agroforestería pues hemos convivido ya en varios eventos. Muchas gracias de nuevo, pues es un placer tenerla con nosotros. Le dejo la palabra. Gracias. Pues buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes
Y bueno, pues espero seguir colaborando, como dice usted, y vinculándome con el doctorado y con ustedes. Estoy muy agradecida. Entonces, bueno, pues hoy voy a contarles pues lo que hago en mi línea de investigación, que bueno, así estaba anunciada en mi conferencia, y lo voy a enfocar al grupo de trabajo con el que estoy más relacionada, que el que uso más como modelo de estudio, que son los escarabajos del estiércol. Me voy a compartir pantalla. Ya se ve. Sí, muy amable, muchas gracias. Bueno, este es mi contacto por si alguien quiere después hacer algunas preguntas en específico y bueno, también ahorita en vivo. Pues miren, una de las partes más importantes de las que he desarrollado son los análisis de biodiversidad, pensando en la biodiversidad como la propiedad de los sistemas vivos de ser distintos, de ser diferentes. No lo veo como una entidad, sino una propiedad o un elemento fundamental de todos los sistemas biológicos. No estoy de acuerdo con que lo consideren exactamente un recurso, pues resulta de procesos y patrones ecológicos y evolutivos irrepetibles. Y los patrones actuales que observamos de diversidad, pues van a tener su explicación tanto en la historia, en eventos pasados, en la diversificación genética y de especies, extinciones y dinámica de las comunidades y los ecosistemas. Como factores causales de la pérdida de la biodiversidad, pues uno de los que más es la pérdida de hábitat por actividades humanas y disturbios naturales. Otra de ellas es la presencia de especies invasoras. En este caso, pues un ejemplo que les quise traer es el de Cactoblastis cactorum. Es una polilla de la familia Pyralidae que se alimenta de los cladodios de los nopales. Entonces, esta polilla pues es bastante voraz y también facilita la entrada de otras plagas. Se encontró por primera vez en 2006 en Quintana Roo, después de un evento ciclónico, y también se encontró en la isla Contoy en mayo del 2007. A partir de ahí, pues empezaron a hacer toda una serie de programas de principalmente prevención y se estuvieron corriendo modelos de distribución de la palomilla y de las especies de los nopales, de las cactáceas en nuestro país. Si ustedes ven, las zonas rojas, pues son las zonas en donde podría haber aumentado su distribución la polilla, y las zonas azules serían las zonas donde están principalmente las cactáceas, más hacia las zonas azul oscuro. Entonces, si esta polilla hubiera seguido pues colonizando espacios en nuestro país, el problema hubiera sido muy grande en cuanto a la pérdida de biodiversidad de cactáceas. También otros de los efectos causales es la sobreexplotación de especies, la contaminación y, bueno, pues también factores relacionados con el cambio climático global. En este sentido, hoy me voy a dedicar más a la degradación y conversión de los ecosistemas por cambios de uso de suelo. Estos cambios de uso de suelo pues alteran funciones y tienen impactos en la vegetación, el suelo y en este caso en la fauna. Y estas variaciones a nivel local pues van a ser distintas según el suelo, la topografía, el conocimiento local, la economía de los propietarios, hasta a veces la tenencia de la tierra, las políticas económicas y las poblaciones de la zona. La ganadería sería entonces uno de estos usos de suelo que es muy importante a nivel mundial desde el punto de vista económico y social. Representa pues un porcentaje bastante alto del Producto Interno Bruto, de la proteína ingerida por la humanidad y abarca un alto porcentaje de las tierras del planeta. En México la ganadería pues es el octavo productor mundial de carne y de leche. 2 millones de toneladas de carne son producidas según el CIAP el año pasado y 12.271 millones de litros de leche.
Algo que pues para mí es de gran interés es que el 56% de nuestro territorio pues es usado para pastoreo, y pues Veracruz, Jalisco son los estados con mayor producción de ganado en pie, y Jalisco, Coahuila y Durango los que producen leche. Este tipo de temas pues ustedes los conocen mucho más a fondo que su servidora. Y bueno, algo que yo pienso y estoy muy convencida es que cada propiedad ganadera es única y cada propietario tiene necesidades que requiere tener cubiertas para disfrutar de una mejor calidad de vida. Y cada explotación ganadera tiene un objetivo diferente, una historia y características particulares. Y bueno, de ahí parto para tratar de entender lo que sucede en la relación del manejo ganadero con la biodiversidad. Y bueno, pues cuando los productores deciden, de acuerdo a sus necesidades y a otros factores, qué hacer con sus tierras, a nivel de parcela, pues tienen una gama de diferentes opciones para manejar sus terrenos. También pues pueden manejar distintos tipos de pastoreo, y todo esto va a modelar lo que serían los paisajes que nosotros podemos ver. Y bueno, pues, ¿cómo podemos incrementar la biodiversidad en los paisajes? Pues algo que casi todos sabemos es que es con un incremento en la proporción de áreas naturales o de áreas arboladas. También con un incremento en la heterogeneidad de los tipos de uso de suelo y su abundancia, con un incremento en la heterogeneidad en la distribución de estos tipos de uso de suelo. Y bueno, hay dos modelos en los que se ha discutido cuál sería la mejor forma de manejar la tierra. Uno es el land sharing y el otro es el land sparing. En el land sharing se integran objetivos de la producción de alimento con un costo mínimo para la biodiversidad en el mismo terreno. Y por el lado contrario, en el land sparing, pues se manejan sitios con altos rendimientos productivos que se van alternando con hábitats protegidos de la conversión a otros usos de suelo. Y bueno, pues aquí estaría un poco esta gama de opciones para manejar los paisajes. En este lado tendríamos el land sparing, donde tenemos usos de suelo, áreas donde se conserva vegetación arbolada, un manejo intermedio, y de este lado pues sería un continuo, que sería el land sharing. Entonces, en este tipo de manejo se favorece la alta producción, aunque la diversidad puede ser menor, y algunas de las actividades de manejo pueden tener efectos ambientales negativos, y del otro lado pues tenemos lo contrario. Y bueno, pues la ganadería pues nos da muchísimos servicios. ¿Quién no ha tomado un vasito de leche, ha usado unos zapatos de cuero, una bolsa de piel? Pero también dice servicios, y eso les voy a hablar de manera muy general. El concepto que yo tengo de servicios ecosistémicos, basado en diferentes autores, es que son los componentes y procesos de los ecosistemas que son consumidos, disfrutados o que nos conducen a aumentar el bienestar humano, tomando en cuenta la demanda de los beneficiarios, así como la dinámica de los ecosistemas. Hay una relación muy importante entre los ecosistemas y el bienestar humano. Este es el marco conceptual de Millennium Assessment sobre este tema. Ustedes ven en la parte baja de la caja izquierda la biodiversidad, que da soporte a los procesos y a los servicios del ecosistema, que nos pueden dar alimento, agua dulce, madera, fibra. Nos proporcionan algunos procesos para regular diferentes aspectos del ambiente, están relacionados con aspectos culturales de nuestra sociedad, y todos estos están apoyados en procesos como el ciclo de nutrientes, formación de suelo, producción primaria, etcétera. Luego ustedes ven una cajita que contiene algunos elementos del bienestar que son tomados en cuenta para relacionar los servicios ecosistémicos con el bienestar humano. Y estas flechitas, el color nos indica la relación más importante entre ambas cajas, por ejemplo, pues los alimentos con elementos esenciales para la vida, y conforme las flechas son más claras o más delgadas, la relación es más lejana. Y bueno, pues en un ambiente como el que estamos, en paisajes perturbados, con pérdidas de bosques, con agricultura de alta densidad, con asentamientos humanos, pues un manejo
moderadamente alto, pues podría dar una serie de servicios mucho más amplia que en los extremos. Y bueno, pues la ganadería tiene mala reputación en el sentido de que se le considera pues la mayor fuente de gases de efecto invernadero en el mundo por algunos autores, y pues que produce el 18% de los gases de efecto invernadero, que es responsable del consumo de 33% de agua potable en el mundo y que despide diariamente 600.000 millones de litros de metano hacia la atmósfera. Pues hay algunos otros trabajos que dicen que el 51% de la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver con la cría y procesado del ganado. Y bueno, esta estimación es muy reciente, es del 2019, donde según la ONU es el 18%. Para, por ejemplo, los cálculos que se hacen en Estados Unidos, pues en el país de ellos solamente el 3.9% de los gases del efecto invernadero son aportados por actividades ganaderas. Y en México, pues se dice que el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero pues son aportados por sistemas de producción ganadero y que somos el número 13 a nivel mundial, y que estas emisiones han ido creciendo en el tiempo. Pero bueno, pues muchas veces este tipo de datos no toman en cuenta de qué manera se produce el ganado. Aquí hay una tabla del equipo de colaboradores de Murgueito, en donde pues se comparan diferentes tipos de pastoreo y se ve cómo las emisiones de metano pues van disminuyendo de pastoreo convencional a sistemas silvopastoriles. Entonces, bueno, ¿cómo podemos relacionar todo esto con un grupo indicador, con un grupo que tenga una respuesta hacia todo lo que hemos estado hablando? Yo voy a platicar hoy de los escarabajos del estiércol. ¿Sí se puede ver bien mi cursor? Sí, sí, lo crece, se ve bien. Ah, ok. Bueno, pues los escarabajos del estiércol se alimentan y nidifican con excretas de animales silvestres o de ganado, con cadáveres, pueden ser hasta de miriápodos y lombrices, hongos y frutos en estado de descomposición, y están asociados a detritus de los nidos de las termitas o a veces de algunos nidos como los de las tuzas o de algunas ratas. Y bueno, pues aquí hay un esquema que seguramente ustedes habrán visto alguna vez caminando en el campo. Estos escarabajos son usados para evaluar los efectos de la fragmentación y modificación de los paisajes como resultado de los cambios de uso del suelo. Pues se les ha escogido porque son conocidos taxonómicamente, los métodos de muestreo son estandarizados y son muy económicos, tienen amplia distribución en ecosistemas naturales y en agroecosistemas y tienen funciones ecológicas y servicios ecosistémicos importantes. Entonces, bueno, pues una de las fuentes de materia orgánica que ellos consumen, pues es el estiércol, que es un recurso en el que se desarrollan múltiples interacciones y que, pues, si no existe todos estos organismos vivos, pues puede acumularse en los terrenos ganaderos. Aquí, como les comentaba en algún momento la doctora Patricia Menegas, pues se ven cómo la actividad de los escarabajos es importante. En este recuadro se ve un mojón sin actividad de escarabajos y después de 7 días como casi se ha incorporado en el suelo, y sin fauna, cómo se llega a momificar, cómo llega a faltarle espacios a las excretas, y de esta manera pues se quedan disminuyendo las áreas de pastoreo. Aquí vemos un mojón con actividad de escarabajos, esta tierrita que sacan, aquí se ve un poco mejor. Y bueno, pues aquí se ven las entraditas de su actividad y cómo construyen túneles y empacan las excretas. Aquí es una especie que puede empacar una cantidad muy grande de estiércol, que es Dicotomys colonicus. Como les había comentado también Patti, las galerías pueden ayudar a aumentar la infiltración del agua, la porosidad del suelo y el intercambio de gases. También pueden servir como refugio para otros invertebrados y como caminos preferenciales para el crecimiento de raíces. Les quiero compartir este video de cómo es que ellos
Ahí les voy a quitar el sonido. Cómo es que ellos están en los terrenos ganaderos. Si ven, sus patas están modificadas y también su clípeo para poder trabajar el estiércol. Con sus antenas lo localizan y bueno, muchos tienen cuernos por los que son seleccionados por las hembras para la reproducción. Entre más grandes son los cuernos, son más exitosos. Aquí se ve cómo es una galería de un escarabajo y cómo, pues a veces los escarabajos cortan pedacitos de excretas, hacen sus bolitas y las ruedan lejos. Aquí también se ve cómo van haciendo sus galerías y cómo las van incorporando al suelo y bueno, por eso vemos los montoncitos de tierra que les mostraba yo por ahí en las fotos. Algunos nada más viven dentro de las excretas, que pues, son los escarabajos coprófagos moradores. Y bueno, aquí vemos a un escarabajo rodando su bolita y otro dentro de la galería. Bueno, y pues los escarabajos nos ayudan a eliminar el estiércol de los terrenos ganaderos, a reciclar los nutrientes de manera general en el suelo, a limpiar los pastizales al eliminar el estiércol, a controlar parásitos y moscas del ganado, de manera que entierran antes de que sea usado el estiércol por otros organismos, este estiércol en el suelo y disminuyen el uso de estos parásitos, el uso del estiércol por estos parásitos. También en el estiércol van semillas dentro que pueden ser dispersadas por los escarabajos y al enterrar el estiércol también se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el servicio que estos escarabajos dan tiene un valor ambiental y económico y forma parte integral de los sistemas agropecuarios. Hay un trabajo muy interesante de López Collado, que es un investigador del Colegio de Posgraduados y gente del INECOL, en donde calcularon para un área de Veracruz Central, pues lo que es el ahorro por la actividad de los escarabajos en dólares, cuánto se evita, por ejemplo, por enterramiento del estiércol, que se pierda nitrógeno de las excretas y pues eso lo hacen para diferentes aspectos de estos servicios ecosistémicos. Esto se había ya hecho en algunos trabajos en Estados Unidos, pero con estimaciones muy gruesas. Por eso es importante pues mencionar este trabajo. Y bueno, pues una de las preguntas sería cómo cambian los patrones de diversidad y movilidad de los escarabajos coprófagos en paisajes ganaderizados, en este caso de Chiapas. Nosotros hicimos colectas en un paisaje chiapaneco que está en la depresión central de Chiapas. Trabajamos en particular dos áreas, una de ellas es la que les muestro aquí, que es un paisaje de 263 hectáreas, en donde muestreamos escarabajos con estos botecitos, los colocamos en los transectos que ven aquí y los revisamos 48 horas después en estas áreas con estas condiciones que son muy tropicales. Nosotros en este paisaje encontramos 28 especies de escarabajos y 4.109 individuos. Nuestra muestra pues fue lo suficientemente completa para ser representativa. Y sin embargo, pues a pesar de que trabajamos fragmentos de bosques, cercos vivos y potreros, pues no tuvimos diferencias en la riqueza y abundancia de escarabajos entre sitios. Tampoco encontramos relaciones significativas con el tamaño de los fragmentos de selva baja, ni con la presencia de corredores y cercos vivos. Ahí había algunos corredores que eran fragmentos un poquito más amplios que un cerco vivo de bosque tropical seco. Y bueno, pues tuvieron los escarabajos una distribución aparentemente al azar en el espacio. Sin embargo, algo que fue muy interesante de encontrar es que para ellos es muy importante la cantidad de total de bosque que había en el paisaje de las 263 hectáreas y la distancia entre los fragmentos, qué tan alta era la conectividad de estos paisajes. Y bueno, después nos preguntamos, ¿importa si el pasto es de un cierto tipo y qué lo rodea? ¿Qué rodea a los potreros para los escarabajos?
Nosotros en este paisaje teníamos potreros que eran de pasto jaragua, de alturas entre 1 y 2 metros y con cercos vivos adyacentes. Teníamos potreros de pasto llanero, con alturas mayores a 2 metros, que tenían árboles aislados y estaban adyacentes a fragmentos de selva. Y teníamos potreros de pasto estrella, que tenían una altura menor de 1 metro y adyacentes a potreros o establos. Algo que fue muy interesante de encontrar es que justamente en los potreros de pasto estrella, que tenían una humedad relativa pues mucho más baja y un entorno diferente que los demás, encontramos a 2 especies africanas que son que tienen distribución muy amplia ya en nuestro país, que son Euniticelos intermedius y Digitontophagus gazella. Entraron en Chiapas pues desde finales de los 80s y bueno, en la parte de Villaflores, de Ocosocautla, pues en una época muy cercana a cuando nosotros hicimos 2 muestras, que fue en 2003. Estas especies pues han utilizado las zonas costeras, los espacios abiertos tropicales de nuestro país para colonizar esos espacios y bueno, pues en muy pocos años pudieron ocupar todo lo que son los potreros que actualmente existen. También nosotros trabajamos en otro paisaje en el que pues había toda una gama de coberturas de espacios arbolados y en donde había un sistema silvopastoril con diferentes estados sucesionales de acacia, ahora le dicen Vachellia penátula, y pues había desde espacios con potreros y árboles aislados de esta especie hasta acahuales maduros muy parecidos a la selva. En este espacio también hicimos un análisis de la diversidad y en un espacio como este, las especies exóticas pues no pudieron entrar y la matriz fue algo importante con esta continuidad de espacios arbolados para que este tipo de especies no entraran al paisaje. Al momento de comparar estas 2 opciones de paisaje con un manejo intermedio y con espacios más parecidos a un land sharing, pues nosotros encontramos que en el segundo paisaje tenemos una riqueza mínima más alta que en el paisaje más abierto, una riqueza máxima muy similar, una promedio un poco más alta. En los bosques la acumulada fue más alta en el segundo paisaje y en los potreros más alta en el primer paisaje. Y bueno, pues también estuvimos estudiando en el primer paisaje que les mostré el grado de conectividad que tenía este paisaje para los escarabajos. Qué tanto la estructura del paisaje facilitaba o impedía el movimiento de nuestros escarabajos entre fragmentos de hábitats y cómo había una interacción entre los procesos de comportamiento y estructura física del paisaje y los ensambles de escarabajos. Estuvimos analizando cómo era la conectividad estructural y funcional de estos paisajes. ¿Cómo hicimos esto? Pues nosotros poníamos nuestras trampitas, limpiábamos bien a los escarabajos, los poníamos en ciertas categorías de edad de acuerdo al desgaste de su quitina, de sus patitas, de su clipio. Les poníamos un código que nos permitía reconocerlos, aquí los ven punteaditos, reconocer a uno por uno, los sexábamos y después les cubríamos las marcas con cola loca para que no se quitaran tan fácilmente. Esto ya lo habíamos probado en el laboratorio y después los liberábamos. Nos asegurábamos que todos volaran al espacio donde fueron encontrados. Aquí pueden ver el mapeo de los movimientos. Y lo que encontramos es que la especie que nosotros estudiamos, pues estaba influida por la presencia de fragmentos de selva conectados y de cercos vivos en el sistema silvopastoril. A nivel de especie, esto sí era muy importante. Esta es la especie que nosotros evaluamos, come cadáveres. Y bueno, los recambios individuales que encontramos, pues se hicieron entre los fragmentos de la selva, mediados por los cercos vivos y por los espacios lineales que tenía el paisaje. Las tasas de residencia y de inmigración fueron menores en los potreros
y existe una estructura poblacional definida relacionada con la composición y estructura del sistema silvopastoril que ahí se presenta. Ahora, ¿cómo influye la intensidad de manejo ganadero en la diversidad de especies de escarabajos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos comúnmente para contestar esta pregunta, pues es hacer encuestas en donde pues se les pregunta a los productores qué tipo de prácticas utilizan, con qué frecuencia, y bueno, pues en varias ocasiones hemos hecho algunas categorías para evaluar si la intensidad de manejo es baja, media o intensa de acuerdo con esta información. Y bueno, pues nosotros trabajamos en la zona de pasto de ovejas con acahuales de bosque tropical seco, en donde podía entrar el ganado, en sistemas silvopastoriles de guásimo y en potreros donde no había árboles, aunque sí cercos vivos. Y bueno, pues como pueden ustedes ver, en este paisaje encontramos 18 especies. Hubo una cantidad de especies similar entre el bosque secundario manejado y el sistema silvopastoril de Guásimo, y una disminución de especies hacia el potrero. Se fueron perdiendo pues elementos del ensamble de estos sitios de acuerdo a los acahuales, los sistemas silvopastoriles y los potreros. Cada vez disminuían estos ejemplares que pertenecen a diferentes grupos funcionales. Y bueno, cuando nosotros relacionamos la intensidad de manejo con la abundancia de especies nativas y de especies exóticas, pues las especies exóticas eran más abundantes en los sistemas con un manejo más intensivo y las especies nativas más abundantes en sistemas con una intensidad de manejo baja y media. Aquí pues ven otra vez a estos amigos que les había mostrado en el análisis de diversidad. Y bueno, encontramos un efecto negativo del uso de insecticidas, aplicación de desparasitantes internos y frecuencia de quemas en lo que fue la riqueza y abundancia de escarabajos, principalmente nativos. Y hubo una relación positiva entre la abundancia de especies y la densidad de plantas en los sistemas silvopastoriles, en distintas densidades de plantas de Guasuma humifolia. Dichotomys amplicolis es una especie que nosotros usamos como indicador y que está asociada a la alta densidad de árboles y a un manejo bajo, a sitios sin quemas ni aplicación de agroquímicos. Y Digitontofagus gacela estuvo asociado a sitios de intensidad de manejo medio, como algunos sistemas silvopastoriles de Guásimo con menos de 900 plantas por hectárea. Bueno, pues nosotros tuvimos altas abundancias de individuos de escarabajos del estiércol en potreros, principalmente durante el mes más lluvioso, y el acahual manejado pues tuvo la mayor eficiencia en el enterramiento de estiércol y el dominio de especies grandes. En los monocultivos de pasto, la remoción la hicieron especies exóticas y pequeñas principalmente. Aquí vemos cómo en estos ambientes que yo les había contado, la cantidad de estiércol que se remueve. Estas son las vegetaciones secundarias, estos son sistemas silvopastoriles y estos son potreros. Si se fijan, en los sistemas silvopastoriles, a las 72 horas es que se removió más estiércol. En las zonas con menos plantas de los sistemas silvopastoriles y en los potreros, pues hubo una mayor remoción a las 24 horas en estos dos ambientes, y en los sistemas de vegetación secundaria, pues se dieron diferentes opciones de remoción. Una especie nativa pues puede remover entre 100 y 150 gramos en 24 horas, una especie pequeña nativa unos 15 gramos. Y bueno, pues aquí vemos cómo está la relación entre la remoción de estiércol por especies nativas y por especies exóticas. La rosa es las exóticas y la azul son las nativas. Si ustedes se fijan en la vegetación secundaria, pues las nativas remueven más, y en los potreros hay una remoción en general baja, y en los sistemas silvopastoriles las especies nativas remueven más. Una especie exótica puede remover entre 10 y 25 gramos de estiércol en 24 horas y de 7 a 15 gramos en el caso de esta especie
que se llama miticeros intermedios. Ahora, bueno, pues algo que también hemos hecho es que cuando llegamos a un potrero, medimos en 1 hectárea cuánto estiércol hay en realidad. Después de ahí vemos cuántos mojones son colonizados realmente por escarabajos. En este caso del trabajo que les estoy comentando de los sistemas de guásimo, de vegetación secundaria manejada y de potreros, se colonizó entre un 32 y un 46% de los mojones. La cantidad real de kilos por hectárea fue esta, y el estiércol removido pues fue mucho más bajo en la intensidad alta que en la intensidad baja de manejo. Entonces, bueno, pues podemos decir que los sistemas ganaderos arbolados o biodiversos mantienen la diversidad de especies y las funciones ecosistémicas de los escarabajos del estiércol y favorecen la disponibilidad de forraje, por lo que se debe recomendar su uso. Ahora, ¿influye el tiempo que los sitios se usan para pastoreo en la diversidad y funciones de los escarabajos? Pues nosotros hicimos este estudio en Chamela, en las inmediaciones de lo que es la reserva de la biosfera en estos ejidos, y en las selvas que están dentro de la reserva y también cerca de ella. El ambiente también es tropical y donde hay bosque tropical seco. Teníamos tratamientos controles de selva con un aproximado 97% de cobertura arbórea, y teníamos 4 tratamientos, eran bosques de 1 a 10 años, de 11 a 20, de 21 a 30 y de 31 a 40 años de uso para ganadería. Y bueno, vemos que en los primeros 10 años tenían un 77% de cobertura, que fue disminuyendo y se mantuvo ya entre los 30 y los 40 años. Y bueno, pues nosotros para seleccionar las parcelas de estudio, pues necesitábamos que todas fueran usadas para pastoreo, que fueran de un determinado tipo de suelo, con una orientación y que la distancia fuera mayor a 1 kilómetro, porque un escarabajo se puede mover aproximadamente, como el que vieron en las diapositivas anteriores, 1 kilómetro. Entonces, bueno, pues nosotros caracterizamos mediante la descripción que nos hicieron los ganaderos en las encuestas, cuánto espacio era usado para pastoreo, cuánto duraba, la frecuencia de las prácticas y la intensidad o el número de cabezas por área disponible. Estos datos pues, los voy a dejar disponibles en la presentación en PDF. Y bueno, pues nosotros lo que encontramos es que hubo una relación entre la biomasa de los escarabajos y la cobertura. Principalmente la relación era entre las especies grandes de escarabajos y las zonas de selva. Y en todo este gradiente de diferentes edades de uso de suelo, pues estaban relacionadas tanto la duración, la magnitud, la intensidad y la frecuencia de uso que tenían los potreros. Y la variable más relacionada con esto, principalmente con la frecuencia de las prácticas, era la abundancia. La riqueza, pues, no tuvo una relación tan directa con las prácticas de manejo ni con la cobertura. En cuanto a las especies, la tasa de degradación de estiércol, perdón, la degradación también estuvo relacionada con las prácticas de manejo, y la remoción por escarabajos pues tuvo una relación cercana con la cobertura. Si nosotros vemos pues, gráficos similares a los que ya les había mostrado, la duración de la ganadería la abundancia en relación a la duración del manejo ganadero, pues tenemos que en las especies nativas van a disminuir del bosque hacia las zonas manejadas, y las especies exóticas pues van a aumentar cuanto más tiempo tenga de uso el predio, y no van a estar presentes en la selva, no estuvieron presentes en la selva baja. En cuanto a la remoción de excretas, pues tenemos un comportamiento similar. En el bosque, las especies nativas tuvieron la mayor remoción de excretas, se mantuvieron en todo el gradiente de edad o de duración de la actividad ganadera, pero pues con mucho más baja remoción.
Y las especies exóticas se mantuvieron en toda el gradiente de potreros, removiendo el estiércol. Aquí vemos a Dicotomys colonicus, que era el que les decía que puede remover hasta 150 gramos en 24 horas. Ahora, la biomasa, pues también se relacionó con si las especies son nativas o son exóticas en el gradiente. La mayor biomasa se presentó en los bosques. Las especies nativas se mantuvieron a través de todo el gradiente y tuvieron un comportamiento, tanto las nativas como las exóticas, similar al que les había mostrado en el de riqueza. Ahora, las estimaciones como las que yo les decía de cuánto estiércol remueven de acuerdo a la cantidad real en el predio, pues se ve que en las áreas más viejas se remueve más estiércol, y esto es porque había una cantidad muy grande de individuos, aunque fueran de especies exóticas, y también algunos de especies nativas, en las zonas con mayor uso ganadero. Ustedes ven que pues, son resultados diferentes, pues, de acuerdo al área de la que estamos hablando. Y bueno, pues la presencia de escarabajos puede mejorar el crecimiento del pasto. Nosotros trabajamos con pasto privilegio, en pasto de ovejas. Lo que hicimos fue colectar pasto de esta área y suelo de esta área. Mantuvimos el pasto un cierto tiempo en el espacio en donde íbamos a hacer nuestro experimento, para que pudiera adaptarse a las condiciones, y los tuvimos todo ese tiempo los sembramos en bolsas de vivero, y ahí los dejamos crecer. Ahí hicimos un experimento en el que evaluamos si la actividad de una especie, que era Phaneus tridens, en el suelo, la incorporación de las excretas, pues tenía alguna importancia o no para el pasto. Aquí se puede ver cómo trabajamos en ambientes de invernadero y de laboratorio con estas macetas. Aquí se colocaron a los escarabajos para que trabajaran. Se evaluó qué tanto ellos incorporaban de estiércol en estas macetas, y pues se fue pesando el cambio que tuvo la cantidad de estiércol que nosotros poníamos en el tiempo. Después sembramos, ay, perdón, se salió. Después sembramos pasto cortado a 20 centímetros de altura en estas mismas macetas donde ya había estado trabajando la especie de escarabajo. Lo dejamos crecer y evaluamos su crecimiento en 2 cortes, a los 35 y a los 70 días. También, pues, medimos cuánto era su área basal, cuántos hijatos tenían, y al final de los 70 días también evaluamos cómo eran sus raíces, su longitud, su peso, y pues cuánto pesaba el pasto después de este tiempo. Nosotros nos dimos cuenta que las características físico-químicas del suelo cambiaron positivamente, pues, según la NOM 021, que la altura del pasto fue mayor en la tierra que se mantuvo en las condiciones ambientales del laboratorio que en la de invernadero, en donde el control, pues, de las variables es mucho menor, y que a los 35 días de tratamiento con escarabajos hubo una mayor cantidad de hijatos y diferencias notables en las condiciones de las raíces. Aquí pueden ver el pasto y el de Saldair, que es el que hizo esta tesis, y la especie que nosotros utilizamos, que es Phaneus tridens, y aquí se ve la diferencia de las raíces del pasto sin y con escarabajos, que creció en tierra sin escarabajos y con escarabajos. Y bueno, pues las vacas se les ha relacionado con la deforestación, pero también puede ser herramientas para apoyar la sucesión ecológica. La mayor parte de las posturas pues son más hacia la relación pues de la deforestación para la implementación de pastos con vacas y el cambio que esto puede generar en el ambiente y la pérdida de especies.
Pero bueno, algunas reses pueden contribuir en los procesos de sucesión a través del transporte y dispersión primaria de semillas entre hábitats y distribuyen de manera más uniforme estas semillas que otros dispersores silvestres. Entonces, bueno, en la primera etapa del proceso de recolonización en áreas fragmentadas, pues pueden ser un elemento importante que puede llegar a sustituir a dispersores silvestres y puede aumentar y extender la lluvia de semillas que hay en los potreros. Ahora, los escarabajos pues pueden mover este estiércol y pueden dispersar de manera secundaria las semillas. De esta manera pueden favorecer el reclutamiento de las plantas leñosas pioneras. Casi todos los trabajos se han realizado más bien en selvas tropicales y hay pocos datos en potreros, muy escasos. Y por eso la función en potreros es bastante desconocida aún. Pues nosotros pensábamos que podíamos tener este sistema en donde pues las vacas consumen las vainas de algunas especies de leguminosas, las excretan y son removidas las semillas por los escarabajos, siendo todo este un sistema. Y bueno, esto es lo que les voy a describir que hicimos en Chiapas, en esta zona de Chamel. Queríamos conocer qué especies de árboles dispersaba el ganado, cuáles había en los potreros, cómo se usaban y cuántas semillas podían remover los escarabajos. Pues encontramos 60 especies de árboles de 23 familias de plantas en los potreros, siendo las leguminosas la familia dominante. Y de acuerdo a las encuestas, pues los ganaderos usan 32 de estas 60 especies en diferentes formas, ¿no? Para postes, cercas, reparación de casas, medicinales, para consumo humano, etc. Y pues las vacas se alimentan de 23 especies de árboles, que son el 38% de las especies. 4 de ellas no consumen las semillas o los frutos, sino solamente las hojas. Y hubo una alta concordancia en lo que los ganaderos nos dijeron en las encuestas que les hicimos con respecto a qué comen las vacas y lo que nosotros encontramos al revisar los mojones. Pues tuvimos una comparación de lo que había de semillas en los mojones en la temporada de lluvias, en esta área que es muy estacional, y en la temporada de secas, y nos dimos cuenta que las concentraciones de leñosas en los mojones son mayores en la temporada de secas que en la temporada húmeda. Y bueno, pues en los mojones encontramos que el 87% de las semillas que nos dijeron los ganaderos estaban en los mojones y medían entre 3 y 9 milímetros, siendo las de 7 milímetros las más frecuentes. Y la temporada de lluvias, pues solo se removieron por el ganado 6 especies de semillas, y son el 26% de las reportadas por los ganaderos, y siendo también las de 7 milímetros las más frecuentes. En cambio, en el caso de los escarabajos, lo que nosotros encontramos es que la tasa de remoción en todos los sitios que trabajamos, tanto en las selvas como en todo el gradiente de duración de uso ganadero, pues fue baja, fue en un aproximado del 11%. Entonces, bueno, pues vimos que la remoción de semillas por escarabajos en el gradiente fue baja, pero el de las vacas en temporada seca fue pues, considerable. Encontramos mayores tasas de remoción en el bosque tropical seco que en las parcelas, con más de 30 años de actividad ganadera, y las semillas fueron removidas tanto por cavadores como por rodadores. Y algo que pues salió un poco mal es que hubo un desfasamiento entre la temporada de mayor consumo de semillas por las vacas, que es en las secas, pues cuando no hay suficiente pastura. En ese momento yo todavía no tenía esa visión que ahora tengo. Y la presencia de escarabajos en este tiempo en las secas, pues no se da porque entran en diapausa en esos meses. Entonces, por eso tuvimos estos resultados. Y bueno, pues entonces podemos decir que en general el tipo de manejo influye de manera importante en la diversidad y en las funciones ecológicas de los escarabajos en zonas ganaderas, que es importante identificar los tipos de uso de suelo que permiten conservar la diversidad de especies y que no sacrifican la producción de alimentos y que tengan un mejor arreglo a nivel de paisaje, que favorezca que esta diversidad se mantenga.
y que aunque los escarabajos del estiércol contribuyen de manera importante en la remoción de estiércol, también es necesario adoptar prácticas de manejo de desechos que sean sustentables, como el caso de los biodigestores. Ahora, pues, lo último que quiero compartir con ustedes, pues esto es esto que les comentaba el doctor Eduardo que yo hago. A mí me gusta mucho trabajar en talleres con niños para acercarlos a lo que son los escarabajos y su importancia, tanto a nivel de laboratorio como en campo, y bueno, también en comunidades. También me gusta mucho, pues, dar a conocer este tipo de resultados, pues, en periódicos y en publicaciones de divulgación, y pues en algunos videos y hasta hemos llegado a hacer como tipo cuentos, ¿no? También nos hemos dedicado a explicar esta importancia en diferentes eventos con productores, y bueno, algo de lo que estamos muy satisfechos es que en algún momento que estuvimos trabajando en un rancho ganadero de un municipio que se llama Jilotepec, aquí en Veracruz, encontramos que el suelo estaba pues muerto, no tenía ni lombrices, ni gallinas ciegas, ni escarabajos del estiércol. Estuvimos dándole un seguimiento, y pues por las prácticas de manejo que el productor tenía y el riego que se efectuaba en esos predios, pues sucedía esto. El productor tuvo la conciencia cuando se enteró de cambiar sus prácticas de manejo. Su primera acción fue establecer un área privada de conservación a 25 años en su predio, y ahora, cambió a un sistema de pastoreo racional Guasán, y ahora, pues hace un mes empezó a vender su propia carne de res de libre pastoreo. Eso nos da mucho gusto porque ese trabajo se inició estudiando a los escarabajos del estiércol. Y bueno, pues les doy muchas gracias por su atención. Y bueno, pues, ¿qué sistemas de manejo les latirán a los escarabajos entonces? Gracias. Sí, muchas gracias, Lucrecia. Bueno, pues pasaríamos ya a la sesión de preguntas y comentarios del público. Quiero comentarle que entre nuestros oyentes tenemos a varios estudiantes de licenciatura y posgrado de Chapingo, particularmente del Departamento de Fitotecnia, y pues también nos acompañan la mayoría de los estudiantes del doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, en lo que también, desde luego, profesores de nuestro núcleo básico y de otras áreas de Chapingo, ¿no? Y de otras instituciones. Pues en lo que los colegas empiezan a formular sus preguntas, yo quiero hacerle la primera a título personal. ¿Usted consideraría que los insectos asociados al suelo podrían ser un indicador confiable de la salud de un agroecosistema ganadero o silvopastoril? Sí, yo estoy convencida que sí. Por esto que les comentaba al final de mi plática, en realidad, pues en los ambientes en que yo he trabajado, cuando se utilizan, por ejemplo, herbicidas, los escarabajos recién hecho la aplicación, pues son muy escasos, y también en sistemas donde se usan insecticidas, etcétera, también son bastante escasos. Entonces sí responden pues aparentemente bien a las prácticas de manejo, y también desde el punto de vista del manejo de la cobertura vegetal, pues sí, las especies responden muy bien, y la calidad de la composición de especies es distinta. Aunque por ahí en esto que yo les presenté, la riqueza a veces no como tal, no es un buen indicador de estos cambios entre algunos tipos de manejo. La abundancia y principalmente la parte funcional es un indicador muy importante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues eso nos anima a pensar que cuando veamos la presencia o detectemos la presencia de, por ejemplo, de coleópteros asociados al perfil del suelo, pues podemos asociarlo con una salud, ¿no?, del ecosistema, igual que cuando vemos lombrices, ¿no? Algo que ha pasado muy bonito
Es que, pues no sé, en el 2004, 2005, si mencionábamos a los escarabajos, pues nadie los conocía y nadie los tomaba en cuenta en los sitios de ganadería. Y ahora en los chats en donde estamos y toda la gente ya nos muestra sus fotos con escarabajos y ya nos muestra sus mojones trabajados y nos da mucho gusto. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, pues tenemos al doctor Alejandro Monterroso, que está pidiendo la palabra. Le quiere preguntar algo. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Lucrecia. Primero, le agradezco mucho la explicación que nos ha dado, porque al menos en mi campo donde yo trabajo, pues no estoy muy familiarizado con ello y pues aprendí mucho, así que muchas gracias. Y el doctor Eduardo me robó la pregunta porque yo le iba a preguntar justamente sobre eso de indicadores de calidad, si pueden ser tomados, pero mientras decía su respuesta, doctora, me venía a la mente si como indicadores, primero, bueno, son dos preguntas. Una, si los escarabajos, nosotros estamos en un clima más templado. No es frecuente, al menos quizás mi ignorancia de que no ande yo buscando o viendo, pero no es frecuente verlos. Entonces, no sé si este tipo de escarabajo sea muy específico en términos de hábitat. Esa sería la primera, o si son de encontrarse en muchos lugares. Y la segunda, si es así, de que puede ser identificado como indicador de calidad de los suelos, ¿cuál sería la cantidad, digamos, o la norma para encontrar estos escarabajos por unidad de espacio, ¿no? Por metro cuadrado, por hectárea? Y por otro lado, si es posible introducirlos, ¿no? Si no los hay, digamos, de forma natural, si estos se pueden introducir. Bueno, pues son muchas cosas, pero bueno, voy a tratarme de irme poco a poquito. Los escarabeine, que son los que yo he trabajado en las áreas de bosque tropical seco, que es lo que yo presenté ahora en mi plática, pues tienen afinidades netamente tropicales y pues tienen muchas especies en las zonas de selvas. Por las mismas afinidades que tiene el grupo en general, pues son buenos indicadores para analizar todas estas cosas que les platiqué en zonas tropicales. Hay otras familias de escarabajos coprófagos, que son los geotrupinos y los afodinos, que son más importantes en zonas altas, por ejemplo, pues alrededor de la Ciudad de México. Ahora tuve una tesista ahí en Hidalgo y pues sí encontró como 18 especies de escarabajos en una zona por ahí cercana a Pachuca, hacia el norte, como yendo rumbo a Huasca, no sé, por ahí. Y bueno, pues estas familias son mucho más sensibles, principalmente los geotupinos, son muy grandes y conforme ha ido pues cambiando el clima y etcétera, ha disminuido un poco sus áreas de distribución. Entonces, bueno, pues sí tenemos que tener cuidado, pues cuáles subfamilias de escarabajos utilizamos. Por ejemplo, los afodinos son muy importantes en las zonas de Europa o en zonas montañosas y por eso pues tenemos que hacer pues estas distinciones, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas que me había hecho. Luego, ¿qué más me había preguntado? Algo Sí, sobre... si se puede introducir, Ah, digamos, sí, sí, y sí, sí. unidad o cantidad recomendada por metro, por hectárea o por Sí, superficie, ¿no? sí, pues mire, como vio, yo hice mi tesis doctoral con marca recaptura. Entonces, pues nosotros lo que le recomendamos por lo general, pues es hacer primero la lista de especies que haya en la zona y revisar el listado que había históricamente por ahí, si es que lo hay, y ver si se pueden introducir especies que ya había en esa zona y que podemos encontrar en otras partes, y se puede hacer este tipo de experimentos como los que yo les mostré. De hecho, una compañera mía de la red, la llamaron de Corea para hacer algo así. O sea, en una isla ya no había una especie de coplis, y entonces, pues, enseñó a hacer, pues, pues, todo lo que es la reproducción
de la especie en laboratorio y bueno, hizo este tipo de liberaciones como lo que yo estoy demostrando ahora. En México realmente los trabajos de marca de captura han sido muy escasos, yo hice el primero y hasta ahorita se han publicado como 3 o 4, porque sí es un poquito complicado hacerlos. Hay que tener mucho cuidado con los ganaderos porque a veces ellos se quieren compartir, yo tengo, te los presto y lo que los llevas a tu rancho. Hay un trabajo que hizo una de mis compañeras en el norte de Veracruz, en donde hicieron una cría de algunas especies que ya se habían perdido en la zona, y ahí cercana a Papantla, y una de las especies más populares es una especie exótica. Hasta ahorita no se ha demostrado que ninguna de las dos especies exóticas que les mostré estén desplazando realmente a las nativas. Más bien están ocupando espacios de nichos vacíos. Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que cada vez los mojones tienen mayor cantidad de individuos de estas especies. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí estamos viviendo este desplazamiento por especies exóticas. Entonces, yo no estoy de acuerdo en crear este tipo de especies y liberarlas. Y bueno, en ese terreno que les contaba de que se volvió un área de conservación y ahora vende su carne, tiene 4 años apenas que empezó todo el proceso. Todavía en los pastizales donde tenían el manejo inadecuado, todavía no hay escarabajos, pero sí dentro del rancho, en las zonas arboladas y en algunas zonas donde han sembrado árboles, que están creciendo los arbustos y todo, ya empieza a haber. Entonces, bueno, pues es un proceso un poco lento, pero creo que sí se puede inducir. Muchas gracias, doctora. No, pues muchas gracias, doctor, por la pregunta. Muy bien, tenemos otras preguntas, Lucrecia, ya casi se nos acaba el tiempo, pero bueno, a ver si las alcanzamos a contestar. Dice, ¿cómo afecta el cambio climático la riqueza y diversidad de escarabajos? Bueno, supongo que el colega se refiere a que si usted tiene experiencia o en sus investigaciones ha encontrado efectos negativos ya del cambio climático sobre estos temas, ¿no? Estos aspectos de las poblaciones de escarabajos. Sí, pues mire, yo hice mi trabajo de tesis, pues hace como más de 20 años, de la licenciatura en un gradiente altitudinal. Y en 2015, un tesista volvió a hacer muestreos en ese gradiente. Y bueno, sí encontramos como una sinergia entre lo que es el aumento de las áreas de potrero y los aumentos de temperatura pues leves que ha habido a través de la zona, con cambios en las áreas de distribución altitudinal de los escarabajos. Algunos escarabajos de zonas más bajas y de potreros ampliaron su distribución hacia arriba. Las especies, como le comentaba el doctor Monterroso, grandes de geotrupinos, pues sí pues empiezan a tener áreas de distribución un poquito más restringidas, porque son muy sensibles a los cambios en la neblina, en la humedad relativa del ambiente. Entonces, encontramos ese tipo de comportamiento y también observamos diferente fenología en cuanto a los picos de abundancia a través del gradiente, a través de los años. Entonces, yo supongo que si se da un seguimiento a esto en más tiempo, vamos a encontrar mucho más elementos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una colega que la felicita, dice que por su excelente presentación y que le parece muy importante su trabajo. Y su pregunta es, ¿qué índice de diversidad y riqueza recomienda más adecuado aplicar para determinar la diversidad de insectos en agroecosistemas, debido a que algunos de estos presentan un crecimiento exponencial? Pues, de acuerdo a lo que yo he visto, ha habido una tendencia en cuanto al uso de los índices de diversidad. La tendencia que había antes, pues estoy hablando de los 90 a los 2000, era evaluar estos cambios mediante la riqueza y la abundancia de especies. Y a partir de hace unos 8 o 10 años hay un interés mayor en la evaluación de la diversidad funcional,
y en la evaluación de las funciones de este tipo de organismos para evaluar qué sucede en los sistemas en los agroecosistemas. Eso es lo que yo podría decir. Y bueno, pues también hasta la manera de evaluar qué tan completos son los inventarios también ha tenido esta misma migración, desde pues lo que era la completitud o los estimadores no paramétricos hasta ahora lo que es la cobertura de la muestra, ¿no? Entonces, pues yo sí estoy a favor de este cambio hacia una visión más funcional. Muy bien. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos mucho, Lucrecia, sin duda, pues la información que nos ha hecho el favor de compartir el día de hoy, pues será de mucha utilidad para los que nos dedicamos a estudiar los sistemas multifuncionales y, bueno, seguramente también para nuestros estudiantes del doctorado en general de áreas afines, ¿no? Muchas gracias a todos y todas por su asistencia y sus preguntas, sus participaciones. Y bueno, pues los esperamos en nuestra siguiente conferencia de este seminario interinstitucional permanente de agricultura multifuncional. Muchas gracias, Lucrecia. Pues muchas gracias por su atención a todos y pues ojalá que esta presentación les sea de utilidad. Yo le dejé al doctor Eduardo la presentación en PDF porque tiendo a hablar muy rápido y a veces hay cosas que pues se nos van de lo que luego intento explicar. Entonces, ojalá que les sean útiles a los estudiantes y bueno, también a la gente del cuerpo académico del doctorado. Muchas gracias. Gracias y Y buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.